Muy buenos días a todos, mi nombre es Urpi Juliana Sanabria Osorio, soy de la carrera de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que es los derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales de la persona son aquellos que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, lo cual brinda el derecho de ejercerlas porque son un pilar muy importante para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Dentro de sus características tenemos que son imprescindibles, inalienables, irrenunciables y universales. Es decir, que todos los seres humanos, sin importar su ubicación geográfica, sexo, religión o idioma o condición económica, etc., tienen estos derechos. Se clasifican en 3 artículos. El primero se basa en las defensas de las personas humanas y el respeto de su dignidad, con el fin supremo de la sociedad y del Estado. El segundo punto es de los derechos fundamentales de la persona. Y por último tenemos que nos redacta que la enumeración de los derechos establecidos que están en el capítulo no excluye las demás de la Constitución que garantizan ni otras naturales analógicas que pueden fundar la dignidad del hombre o en los principios de la soberanía del pueblo, del Estado democrático, del derecho y de la forma republicana del gobierno. Ahora pasaremos a un punto importante a hablar sobre los 3 artículos nombrados. Primero nos basaremos en el artículo 1, donde nos dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Nos quiere decir que nosotros somos primordial para el Estado. Nuestra defensa del ser, de la persona humana y el respeto de nuestra dignidad. Eso nos quiere decir este artículo 1. Ahora pasamos al artículo 2, donde dice, toda persona tiene derecho. Nosotros tenemos derecho a la vida, a nuestra identidad, a nuestra integridad moral, psíquica, física y a un libre desarrollo y bienestar. También nos dice que el concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece. Pasamos al otro inciso 2, que nos dice que a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo, origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica o de cualquier otra índole. Nosotros no podemos discriminar a una persona que está bajando, digamos, de la sierra por sus costumbres o por su idioma que habla quechua, aymara. Nosotros no somos nadie para discriminar. Pasamos al otro inciso 3, que nos dice a la libertad, conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Esto nos quiere decir este inciso 3 que todos podemos opinar sin faltar respeto al uno al del otro. Todos podemos opinar, tenemos el ejercicio público de establecer nuestras confesiones, porque es libre. Ahora pasamos al inciso 4, que nos dice a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura de impedimento alguno, bajo las responsabilidades de la ley. Los delitos cometidos por un medio de un libro, la prensa y los demás medios de comunicación social que tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es un delito de toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de información y opinar comprenden los derechos a fundar de medios de comunicación. Nosotros somos libres de usar nuestra información, nuestra opinión, expresarla. Digamos, ahora que hay medios tenemos los medios para comunicarnos, Facebook, Instagram. Nosotros tenemos el libre acceso de hacerlo, sin violentar a la otra persona. Pasamos el otro a 5, inciso, a solicitar sin expresión la causa, la información que requiera y recibirle de cualquier entidad pública en el plazo legal en el costo que suponga el pedido. Se efectúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que se excluyan por la ley o por razones de seguridad nacional.
El secretario bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido de juez, del fiscal o de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo de ley y siempre que se refiera al caso investigado. Pasamos al inciso 6, que nos dice: a los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y de la familiar. Pasamos al inciso 7, nos dice: al honor y a la buena reputación de la persona, a la intimidad personal, a la familiar, así como la voz y nuestras imágenes propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tienen derecho en que se rectifiquen en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de la responsabilidad de ley. Digamos, si alguien nos dice una cosa que no es cierta, nosotros, la persona agraviada, en cualquier medio de comunicación social tiene derecho que la persona que le insultó tiene el medio que se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional. Pasamos al inciso 8, que nos dice que a la libertad de creación intelectual, artística, técnica o científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones a su producto. El Estado propicia el acceso de la cultura y fomenta el desarrollo y difusión. El inciso 9 nos dice: a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su interpretación. Las excepciones por motivos de sanidad o grave de riesgo son reguladas por la ley. Nadie puede ingresar a nuestro domicilio sin tenga una orden judicial. Ahora, en estos casos del COVID-19 porque ahí nos proporcionan, ¿no? Pasamos al inciso 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones o documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones u otros instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley, que se guarda secreto a los asuntos ajenos del hecho que motiva el examen. También nos dice que los documentos privados obtenidos con violencia de este precepto no tienen efecto legal. También nos dice que los libros, comprobantes o documentos contables y administrativos estén sujetos a inspecciones o fiscalizaciones de las autoridades competentes de conformidad con la ley. Las acciones al respecto que se toman pueden incluir la sustracción o incautado salvo el orden judicial. Pasamos al inciso 11, que nos dice: a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional, a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley extranjera. Pasamos al inciso 12, donde nos dice: a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público que no requiere aviso en previo. Las que se convocan en plazas o en vías públicas exigen anuncios anticipados a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Acá en este caso que estamos pasando por el COVID-19 no se permite reuniones ya por el contagio. Pasamos al inciso 13, donde dice: asociarse y a construir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro. Sin autorización previa o con arreglo de ley, no pueden ser disueltas por resolución administrativa. Inciso 14 nos dice: a contar con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes del orden público. Inciso 15 dice: a trabajar libremente con sujeción de ley. Todos somos libres de trabajar libres. Nadie nos puede decir que no pueden trabajar. Todos tenemos ese derecho de trabajar libres. Inciso 16. A la propiedad y a la herencia. Inciso 17.
a participar en forma individual o asociada en una vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a la ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Nosotros podemos votar por las personas que nosotros sepamos que van a trabajar bien. También nosotros podemos ser elegidos para ser una autoridad. Inciso 18. A mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. Inciso 19 nos habla sobre la identidad étnica, cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma, quechua, aymara, todo. Cualquier autoridad mediante un intérprete, los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Inciso 20. A formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la que estará obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro de un plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. Inciso 21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojada de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o renovar sus pasaportes dentro o fuera del territorio de la República. Inciso 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y de un adecuado desarrollo de nuestra vida. Todos tenemos ese derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute de nuestro tiempo. Nadie nos puede decir que no, tú no puedes tener tu tiempo libre. Nadie nos puede decir. Pasamos al inciso 23, a la legítima defensa. 24, inciso. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, inciso A, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Inciso B, no se permite formar alguna restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley, que están prohibidas de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquier de otras fórmulas. Literal D. C. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Literal D. Nos dice que nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que el tiempo comete en esta previa, calificando en la ley de manera expresa y inequívoca como infracción punible, sin sancionado con una pena no prevista por la ley. También nos dice, literal E, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Literal F, nos dice, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez por las autoridades policiales en un caso flagrante de un delito que se haya cometido. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas en un término de distancia. También nos dice, este plazo no se aplica a los casos de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben darse cuenta al Ministerio Público y al juez, quien pueda asumir jurisdicción antes de vencido el dicho término. Pasamos al literal G. Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y en el tiempo previsto de la ley.
La autoridad está obligada, bajo responsabilidad, a señalar sin dilación y por escrito un lugar donde se haya la persona detenida. Literal H. Nadie debe ser víctima de violencia moral, física o psíquica, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Nadie puede estar sometido a estas violencias de víctima, ahora que en las mayorías casos que hay violencia a la mujer. Cualquiera puede pedir de un inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilidad que recurre por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia quien la emplee y incurre en responsabilidad. Ahora pasamos al artículo 3 que nos dice: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluyen los demás de la Constitución que lo garantizan, ni otros de la naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de la soberanía de nuestro pueblo, el Estado democrático de derecho y en la forma republicana del gobierno. Bueno, eso sería toda mi explicación de los derechos humanos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.